Hola, hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este flash informativo. El día de hoy les llevaremos una emisión especial donde tenemos como invitado un personaje oriundo de nuestro municipio, el cual es comunicador social y periodista, locutor, además escritor. Les hablo del señor Robert Luis Benítez Picalúa, con quien estaremos conversando el día de hoy acerca de sus logros y su última obra literaria titulada Memorias de Ariguaní. Robert, bienvenido, ¿cómo estás? Adrianita, un verdadero honor para mí esta fantástica oportunidad que estaba deseando nuevamente con ansias, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y considero que este ha sido un momento muy propicio para saludar a toda la gente de Teleariguaní, ese canal en el cual tuve la fortuna de elaborar hace algunos años y de realizar unos programas audiovisuales allí. Ha sido, verdad, muy gratificante todo lo que hemos venido haciendo con el propósito de mostrar toda la riqueza cultural, todo ese acervo que ha caracterizado y que ha tenido la fortuna de demostrar el municipio de Ariguaní. De verdad, un honor, un privilegio esta invitación en el día de hoy. Gracias. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte en nuestro programa y poder compartir con todos los televidentes tus logros. Queremos hablar el día de hoy de esta última obra, la cual has titulado Memorias de Ariguaní. Inicialmente queremos saber cómo surgió esta idea y en qué te inspiraste en este último trabajo. Bueno, hace bastante rato, yo creo que en una entrevista anterior, tuve la fortuna de decirte que mis libros no son hechos circunstanciales, sino son procesos de muchos años. El libro Memorias de Ariguaní surge hace 2 años, se celebró en nuestro municipio los 50 años de la creación del municipio de Ariguaní. En esa oportunidad tenía la intención de realizar un evento en el cual lográramos integrar el mayor número de exalcaldes del municipio de Ariguaní que nos narraran, que nos presentaran todas sus vivencias y todo su proceso administrativo, cómo fue, qué obtuvieron, qué logros realizaron y todas esas cosas, con el fin de que las presentes y las futuras generaciones de dificileros, de ariguanenses, conozcan quiénes han sido los mandatarios que han administrado estas nobles tierras. Y nos quedamos con la frustración, no logré contar con el eco o con el apoyo para llevar a cabo este gran evento, y me di a la tarea de recopilar unos archivos fotográficos de los alcaldes que ha tenido el municipio de Ariguaní. La idea quedó allí plasmada, pero ya venía trabajando en un proceso de recopilación de datos. Y como ese proceso de frustración quedó allí, me dije, tengo que apuntalar a una cosa supremamente más interesante, y es plasmarla en un libro. Si no se pudo hacer en un evento, en un recinto donde la gente conozca quiénes han sido los alcaldes, vamos a abrirlo ahora más. Y entonces surge la idea de hacer Memorias de Ariguaní. Este libro comprende todo el proceso de la municipalización, cómo fue esa gesta, cómo fue esa lucha que obtuvieron o que lideraron en su momento los famosos pioneros del difícil, esa gente que llegó y que comenzó a trabajar y a visionar por lograr la independencia y por lograr que el difícil se convirtiera en un pueblo autónomo, separarse de la hegemonía plateña. Pero lo más interesante de todo que aquí se recopila es que esa gente debió luchar no solo contra la oposición de Plato, que luchaba porque Ariguaní no se separara, no se segregara de Plato, sino que hubo gente de aquí mismo, de aquí del difícil, que se oponía a la creación del nuevo municipio. Pero adicionalmente a eso, hubo un grupo de líderes del municipio de Sabanas de San Ángel que también se oponía a la creación del municipio de Ariguaní, y no llegaron a imaginarse, no llegaron a visionar de que en la medida en que Ariguaní se segregara de Plato, iban a haber muchas más oportunidades para la tierra de Sabanas de San Ángel. Entonces la gente de San Ángel se oponía a la creación del municipio de Ariguaní. Entonces fue una lucha muy ardua en el aspecto jurídico, pero a la vez fue como muy estimulante para esas personas que lideraron el comité pro municipio, y que a la postre, después de tantas batallas, pues 2 hijos del difícil notables lograron esa gran gesta y lograr la independencia autónoma y administrativa
y nace el municipio de Ariguaní. Entonces aquí en este libro se recopila todo ese proceso, toda esa gran hazaña que tuvieron esos grandes patriarcas de crear al municipio de Ariguaní, y hay una cronología de todos los alcaldes a grandes rasgos con lo que cada uno de ellos logró realizar. Y bueno, hay algunos capítulos en el cual se mostró la intención de visibilizar lo que yo denomino algunos ciudadanos notables en el campo académico, porque si bien es cierto, la academia ha permitido la transformación a lo largo de los últimos cinco lustros en el difícil, las últimas 5 décadas, ha sido la educación la que ha permitido la gran transformación del municipio de Ariguaní. Entonces, de pronto se quedaron algunos personajes por fuera, es así, pero esto es como el cine, hay cosas que son prácticamente obligadas para que surjan nuevas ideas. Entonces, estamos trabajando en unas nuevas ideas para que de pronto surja las Memorias de Ariguaní volumen 2 y logren ingresar todos esos personajes, todos esos ciudadanos notables que no lograron entrar en esta compilación histórica. Bueno, Robert, en esta última obra, ¿qué van a encontrar los lectores en su contenido? ¿Podrías hablarnos un poco acerca de esos personajes que vienen allí? Bueno, allí vienen, en la parte académica, vienen varios maestros, porque indudablemente, vuelvo y te repito, la educación ha jugado un papel determinante en la transformación del difícil, en la transformación del municipio de Ariguaní, pero también ciudadanos notables que se han destacado en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto empresarial, en la parte cultural, en la parte deportiva, en la parte folclórica. Entonces hay algunos personajes que indudablemente no han sido tan visibles al ojo, a la óptica de la comunidad del municipio de Ariguaní. Entonces se hacía necesario de visibilizar a esos personajes, lo que han hecho, lo que han logrado y en cierta forma lo que han trascendido, porque hay un valor, el valor de lo intangible, el valor de lo inmaterial, que no se cuantifica, que no se mide en pesos, pero que tiene un valor agregado, un valor supremamente indescifrable, que es el valor de lo intangible. Y es cuando una persona trasciende en cualquier campo, en el campo académico, en el campo cultural, en el campo deportivo, en el campo social, en el campo científico. Cuando esa persona dice, yo soy oriunda del difícil, tiene un valor agregado, y es el valor de lo intangible, el valor de lo inmaterial. Entonces, muchas personas han logrado esa trascendencia, han logrado proyectarse. Entonces, en cierta forma, eso tiene un valor muy simbólico, y es justamente eso lo que tratamos de plasmar aquí en esos capítulos de los ciudadanos notables de Ariguaní. Yo creo que ha sido una de los grandes aciertos, Adriana, y lo digo muy modestamente, lo digo desprendido de cualquier ego, porque no, para nada soy ególatra, pero lo digo desprendido de cualquier ego, que yo creo que este libro, Memorias de Ariguaní, ha sido uno de los mayores logros en el campo literario que ha tenido el difícil en los últimos años. Bueno, ¿cómo ha sido la aceptación de este trabajo acá en el municipio y cómo lo vienes promocionando? Bueno, inicialmente hicimos unas promociones en las redes sociales, lo hemos estado promocionando, y me llena de mucha satisfacción el respaldo que he tenido con los libros que he logrado sacar. Este libro se convirtió en mi tercer libro, Memorias de Ariguaní, y yo me he quedado abrumado por el respaldo por parte de los maestros. El magisterio siempre ha estado presente, los profesores en el difícil. Yo me quedo impresionado por la forma como ha sido el respaldo por parte de los docentes, por parte de los maestros. Me llaman, me dicen, Robert, necesito tu libro, quiero tenerlo. Y es muy estimulante cuando lo que tú haces lo valoran, cuando lo que tú haces te lo aplauden, cuando lo que tú haces la gente muestra esa receptividad, ese cariño especial. Y eso me ha ocurrido
con este libro. Me ha llenado de mucha satisfacción, me llena de alegrías incluso cuando me dicen, me llaman, me dicen, oye, estuve leyendo tu libro, me parece fenomenal, tenía algunas dudas sobre ciertas cosas y por lo menos con el libro me quedan despejadas. No tenía conocimiento cómo había sido el proceso de la creación del municipio de Ariguaní. Hoy soy un convencido de lo que debieron luchar esa gente para que este pueblo se independizara. Y respaldo, apoyo de a grandes amigos. Yo quiero ponderar, Adriana, y no sé, quiero aprovechar esta oportunidad para darle un agradecimiento público a personas como el doctor Alejandro Maestre, el doctor Raúl Maestre Palmera, Pantaleón Farelo, Nayib Velasco, agradecerle a ciudadanos valiosos como Nicolás Fontalvo, que es un dificilero, que hoy triunfa fuera del difícil, pero que, como él dice, yo me siento orgulloso de haber nacido en el difícil, de haber recibido la formación que recibí en el difícil. Agradecerle públicamente al señor Álvaro Aguilar, que es el papá de Abel Aguilar, el futbolista, que lleva una sangre dificilera. Y Álvaro es un convencido de que la educación que recibió en el difícil, una educación humanista, le permitió visionar muchas cosas. Entonces aquí quedan plasmadas en este libro. Y él lo dice, me siento orgulloso de haber nacido en el difícil, de haber echado agua en burro, de haber llenado agua del pozo de la planta vieja y de haber recibido la educación que recibí en el difícil, porque en cierto sentido haberme levantado con las miles de dificultades, con esas limitaciones, fueron de pronto un motivo para que hoy mi vida haya trascendido de la forma como lo he hecho, y me siento muy orgulloso de dónde provengo. Entonces son historias que llenan de fascinación, que llenan, incluso se convierte en un elemento inspirador para quien tenga la fortuna de leer esto. Bueno, viendo de la manera como te expresas, podemos notar lo que te apasiona hacer esto, pero ya que has tocado este tema, pues queremos que brevemente nos hables de tus comienzos como escritor, en qué te inspiraste, si fue en alguna persona o en alguna cosa en particular. Bueno, yo quiero agradecerle, de verdad, no me cansaré, la vida no me alcanzará para darle gracias al profesor Germán Lahoud, que fue quien prácticamente me empujó, por decirlo de alguna manera, y creo que es válido el término. Fue la persona que se convirtió en ese motor, en quien me invitó a que me arriesgara a publicar. Yo tenía una serie de escritos, una serie de anotaciones del folclore del difícil, y siempre que hablaba con el profesor Lahoud, él me decía, Robert, esto hay que darlo a conocer, esto no se puede quedar aquí. Entonces, de allí comenzó a surgir la idea de publicar mi primer libro. Entonces publicamos mi primer libro y la llamaron Vallenato. Luego, como complemento a ello, sale el libro Levántate María, pero como te dije hace un rato, surgió la propuesta de Memorias de Ariguaní, pero es que además de Memorias, Adriana, yo quiero compartirte que no solo Memorias de Ariguaní, sino que también hago una analogía de lo que ha sido los carnavales en el difícil, y salió el libro ¿Qué carnaval difícil? ¿Por qué el nombre? Porque los carnavales en el difícil han sido, además de como es el nombre de nuestro pueblo, han sido muy complejos desde su realización. Los carnavales en el difícil, de acuerdo a lo que yo logré indagar, que es algo que vengo haciendo hace más o menos 10 años, surgen porque como estímulo, como impulso a los carnavales de Plato Magdalena. Los plateños fueron los que originaron la aparición o el surgimiento de los carnavales acá en el difícil a mediados de los años 50. De pronto alguien dirá, no, los carnavales son más viejos acá en el difícil. No, a mediados de los años 50 se comenzaron a celebrar los carnavales acá en el difícil, pero han sido muy complejos los carnavales. Esto de que este año no realizaron los carnavales no es algo nuevo.
es algo que ha sucedido desde el nacimiento de los carnavales en el edificio. Un año lo hacen, otro año no lo hacen, etcétera, etcétera. Entonces, cuando surgen los carnavales, fíjate que yo me logré encontrar con algo muy curioso en los carnavales en el difícil, y resulta que los carnavales comenzaron a celebrar en el 50, ¿verdad? A mediados de los años 50, en 1954, 1955 fueron las fechas que se comenzaron a celebrar los carnavales. Pero se pierde en la memoria de los actores del carnaval, se pierde muchos años, no se sabe si se hicieron o no se hicieron. Entonces es probable que no se hayan hecho, no se hayan realizado. A comienzos de los años 60 surge una serie de reinados en el carnaval del difícil. Y hay los nombres de las personas que actuaron como reinas. Incluso hay entrevistas aquí de esas reinas del carnaval. Y se pierde luego en la historia, hay un lapso de tiempo muy prolongado en la realización de los carnavales. Y se vuelvan a reactivar por allá en los años 70. Pero se hicieron 2 o 3 carnavales, de acuerdo a lo que tuve la fortuna de conversar con los realizadores o los promotores del carnaval. Y hay algo curioso. En el año 1974 se hacen unos carnavales y salen 4 reinas. De las 4 reinas, 3 de esas 4 reinas se comprometieron, se casaron. Eso generó un disgusto en los padres de familia, y en el año siguiente, en el año 1975, la gente se oponía a que prestaran las hijas para reinas del carnaval. Al año siguiente, en el año 1970, o sea, se hizo un carnaval, pero se hizo un carnaval sin reina, de acuerdo a lo que... Ese año se disfrazó una persona muy simpática de acá del difícil, que ya falleció, y como no hubo registro fotográfico, no hubo mucho acceso a esa información. Entonces, se hicieron los carnavales básicamente sin reinados, sin reinas. Y en el año 76, los promotores del carnaval siguen insistiendo en que querían hacer un carnaval en el edificio. Ese año no se celebra el carnaval, o se realizó, pero como los padres aún persistían con la idea de no prestar a sus hijas para el carnaval, a alguien se le ocurrió la idea, en señal de protesta quizás, de hacer un carnaval de hombres disfrazados de mujer, e hicieron las coronaciones. ¿Estás hablando de qué año? Del año 1976. Entonces, ese año hicieron reinado, y varios caballeros acá ilustres del difícil, que fíjate, los carnavales en el difícil, en los tiempos actuales, la gente piensa que solamente la gente del común es la que está llamada a celebrar el carnaval. Pero anteriormente, la gente más notable del difícil, el doctor Armando Name, el señor Guillermo Peña, el señor Hugo Huelvas, el señor Chay Maldonado, el famoso Eusebio El Cabo Ruiz, mira, eran las personas que se involucraban en los eventos centrales del carnaval. Es decir, la élite de la sociedad dificilera eran quienes actuaban y quienes se convertían en actores protagónicos del carnaval en el difícil. Entonces, por eso quizás... Bueno, para esta generación son muy pocos los que conocen esta historia. ¿Cómo haces tú para recopilar toda esta información? Llegando a las fuentes. ¿Y las fuentes quiénes son? Las personas que fueron actores del carnaval, o las personas que fueron actores en el caso de la municipalización de Ariguaní. En el caso del folclore, de mis 2 libros, del folclore, Levántate María y La llamaron Vallenato, he llegado a las fuentes, a las personas que yo tuve la fortuna de entrevistar en varias ocasiones al maestro Pacho Rada, de entrevistar a Pachito Rada, de entrevistar a personajes que conocieron muy de cerca a Arturo Cabarca Saumet. Aunque Arturo Cabarca, algunos todavía siguen con la idea de que Arturo lo adoptan como propio, como dificilero, pero Arturo nació en Granada. Bueno, ¿tienes alguna anécdota la cual nos puedas compartir acerca de tus inicios como escritor, de esa época en que iniciaste? Caramba, es muy complejo porque créeme, no tenía ni la idea de cómo hacer un libro ni cómo escribirlo. Y escribía cualquier cosa, pero la persona que, vuelvo y te repito, quien me ayudó a orientarme un poco en el tema de la redacción fue el profesor Germán Lahoud. Pero fíjate, Adriana, que después de varios años de yo haber
haber terminado mis estudios como técnico en locución y producción de radio y televisión, yo logré el año pasado ingresar a la universidad a concluir mis estudios de comunicación social. Y bueno, ahí vamos avanzando, a ritmo lento, pero vamos avanzando, y aspiro que todo sea en la voluntad de Dios, terminar mis estudios y de tener mi título profesional. ¿Para qué me va a servir? Para algo. Y de hecho me ha servido para mucho, porque en estos dos libros, en los dos primeros libros que hice, de pronto cometí errores porque no tenía el conocimiento, porque faltaron algunas cositas. Sin embargo, han sido de gran valor y un gran aporte a las personas que investigan y que indagan sobre el folclore vallenato. Ha servido de gran valor. Pero en estos dos libros, ya por lo menos la persona que lo lee, alguien cogió el libro, tomó el libro Memorias de Ariguaní, y cuando lo abrió me dijo: pero le metiste academia. Entonces, porque son unos tips que permiten denotar de que ya se ha enriquecido mucho mi paso o el hecho de ingresar a la universidad. Ha terminado de pulir en cierta forma eso que no sabía. Conceptos muy puntuales, muy básicos, muy fundamentales para enriquecer un escrito, para enriquecer un contenido literario. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Tratando de incorporar, de llevar, de aterrizar la academia a lo que se está escribiendo. Y eso me llenó de mucho estímulo, porque la persona que me dijo fue una persona que es un doctor en educación, que es catedrático de la Universidad del Atlántico, y fue una de las personas que escribió el prólogo, la presentación del libro del carnaval. Pero cuando vio el libro, el libro Qué carnaval difícil, y cuando vio el libro de las memorias, me dijo: lo que me apasiona de esto es que le has metido academia. Entonces, creo que vamos por buen camino, Adriana. ¿Existe algún libro famoso que te hubiese gustado escribir? Lo estoy preparando. Y pues nos podrías dar a conocer su nombre. Aún no, porque eso hace parte de una de las cosas que creo que me va a marcar como escritor. Y tengo muchas ilusiones y muchas esperanzas con eso. Pero no tiene nada que ver con algo que estoy adelantando. Y antes de comentarte algo de eso, te quiero decir que para la gloria de Dios, estos dos libros los vamos a estar presentando en Barranquilla el día 5 de abril a las 5 de la tarde en la Universidad Simón Bolívar. Es decir, se ha abierto un espacio, como los libros tienen academia, ¿cierto? Y lo miraron en el colectivo de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, eso ha permitido de que se le va a abrir un espacio muy interesante en la Universidad Simón Bolívar, y allá los vamos a presentar en la ciudad de Barranquilla el día 5 de abril. Y ya está confirmado la presentación de mis libros en la Feria del Libro en Bogotá, el día 28 de abril. No me he animado mucho a presentar los libros de manera oficial en El Difícil, por lo menos el tema de las memorias, Adriana, y lo debo decir públicamente, porque he contado con el apoyo de un buen número de maestros, de profesores, de amigos, de comerciantes, y me llena de mucha tristeza decir esto. Con quien no he contado o no conté con el apoyo fue de la institucionalidad. No conté con el apoyo de la administración municipal para el libro Memorias de Ariguaní, sobre todo donde se relata la vida, la institucionalidad y la vida del municipio de Ariguaní. Y con los exalcaldes los puedo contar con la mano, con los dedos de una mano, y de pronto incluso hasta me sobran dedos. No sé si es oportuno revelar nombres, pero no quiero, porque de pronto cometo indelicadezas y no quiero ser indelicado, porque aquí se hieren muchas susceptibilidades. Pero contados con los dedos de mi mano derecha quizás, con los exalcaldes que me dijeron: Robert Benítez, aquí estamos para apoyarlo. Pero son más con los que no he contado que con los poquitos que me han dicho:
felicitaciones por esto, aquí está mi apoyo, aquí está mi respaldo. Estas iniciativas hay que respaldarlas, hay que apoyarlas. Me decía un exalcalde que desafortunadamente los alcaldes o ellos en su momento han mirado con cierto recelo las gestas de tipo cultural, de tipo académico y de tipo literario. Lástima, me dijo, lástima que lo reconozco como alcalde que fui, que no le brindé todo ese impulso a la cultura, porque esto hace parte de la cultura. Estamos mostrando la identidad de Ariguaní por medio de las letras, y las letras transforman mundos, las letras transforman vidas. Yo creo que con esto estamos transformando, y lo más importante, Adrianita, y a todos los televidentes que hoy nos ven, con estos libros estamos reconstruyendo ese tejido social, estamos reconstruyendo la historia del difícil. El pueblo que no conoce su historia está condenado al fracaso, al olvido, y está condenado a seguir cometiendo errores. Bueno, me parece muy importante lo que acabas de decir, y basado en eso, pues yo creo que sería una iniciativa de tu parte más adelante poder hacer pública esta presentación, porque estamos hablando de historias de Ariguaní, entonces no sé si lo piensas y más adelante puedes compartir esto con toda la comunidad ariguanense. Robert, queremos saber cómo compatibilizas tú la vida familiar, social y la escritura. Bueno, yo creo que, Adriana, yo soy una persona muy sencilla, no me gusta hablar de humildad, pero sí soy una persona muy sencilla, soy un hombre muy sencillo, y créemelo, yo creo, yo me lo creo, que llego con la misma facilidad y con el mismo agrado a cualquier persona de cualquier condición económica o social. Y para mí no hay una cosa más sagrada que mi familia. Mi mamá es el personaje más importante para mi vida, hablando de términos familiares, y bueno, mis hijas son mi inspiración, mi hijo, pronto no hemos tenido una gran relación, pero sí tengo un gran afecto por mi familia, por mis hijos, por mi mujer, por la gente del difícil. Yo creo que trato de ser lo más espontáneo con todo el mundo, y trato de interactuar con todo el mundo con la mayor naturalidad. No me gusta fingir, porque soy espontáneo, no me gusta fingir. Hay personas que fingen una sinceridad, que fingen una amistad. Yo creo que en ese sentido soy compatible con todo. Y la parte de la escritura, porque bueno, yo creo que lo que logro plasmar aquí es justamente lo que yo soy. Porque creo que si yo no lograra ser compatible con todo el mundo, quizás las memorias de Ariguaní no se hubiesen podido realizar. Porque de pronto, si no fuera compatible yo con todo el mundo, yo diría, lo que pasa es que a esta persona no la puedo incluir ahí porque me cae mal, o porque no hizo tal cosa. Entonces yo creo que en ese sentido soy muy compatible con todo y con todas las personas. Entonces eso tratamos de evidenciarlo en estos dos libros. Bueno, ¿qué sería lo mejor y lo peor de ser escritor? Cuando muchas veces se encuentra uno con que alguien mira como con cierto menosprecio lo que tú escribes con tanto amor. Hay personas que yo lo sé, y incluso me ha ocurrido con cosas que logré escribir antes. Yo recuerdo que alguien decía en una ocasión, cuando saqué mi primera revista, que allí en cierta forma se fue acrecentando un poquito más la pasión por las letras y por escribir. Y esa persona decía que lo que Robert había sacado era un pasquín, que eso no tenía, ni siquiera se arrimaba en nada a una revista. Y yo le dije a la persona que me trajo el mensaje, yo le dije, mira, si fuera un pasquín
los pasquines nunca llevan nombre. Y siempre se oculta el nombre de la persona que lo escribe, el autor, la autoría de la persona quien hace ese texto, generalmente siempre se omite. Entonces, si aquí está el nombre de Robert Benítez como director no puede ser un pasquín. Adicionalmente, esta revista nace porque quiero mostrar las cosas buenas del difícil. Y en mis redes sociales y en las redes sociales de la revista, yo muy poco publico situaciones de asesinatos o cualquier situación que muestre una cara negativa del difícil. Yo generalmente me he caracterizado por mostrar las cosas buenas, las cosas que producen de pronto orgullo. Lo que me produce satisfacción a mí es eso, escribir y relatar o redactar cosas que permitan mostrar esa cara amable del difícil, esa cara positiva. A mí por lo menos me duele cuando dicen que estamos en el difícil, que es considerada zona roja. A mí me llena eso de frustración incluso, porque yo trato de demostrar que el difícil tenemos una calma total. Somos un pueblo pacífico, somos un pueblo calmo. Aquí los índices de violencia son muy pocos, son muy mínimos en comparación con otras regiones del país. Entonces, a mí eso me llena de mucha frustración, porque en cierto sentido, aún el difícil no se repone a esas secuelas que dejó la violencia. Pero estamos tratando de reivindicar ese proceso, y yo creo que por medio de la literatura, por medio de las letras y mostrando esa cara amable del difícil, vamos a hacer un proceso de reivindicación social y moral para que el nombre del difícil, cuando se nombre a nivel nacional el nombre del difícil, se hable de una región rica en arte, rica en cultura y rica en literatura, Adrianita. ¿Qué ha sido lo mejor en tu andadura literaria? Bueno, participar y dar a conocer a El Difícil por medio de las letras en la Fiesta del Pensamiento en Sincelejo, en Valledupar, donde también presentamos Levántate María, en la ciudad de Santa Marta, en 2 eventos donde tuvimos la fortuna de presentar en el Teatro de Cajamarca, que fue algo fenomenal, más de 200 personas allí presentes, representantes de diversos sectores de la ciudad de Santa Marta, estar en la biblioteca de Cajamarca, estar en Barranquilla, llevar el nombre del difícil por medio de las letras es algo fenomenal. Yo creo que es algo de lo mejor que me ha pasado. Y llegar por lo menos ya a un escenario universitario, como se está programado para el día 5 de abril, yo creo que ya ahí estamos saltando otro escalón, otro peldaño. Y ya creo que la Feria del Libro en Bogotá, o sea, para mí yo creo que eso es un logro supremo, porque allá en Bogotá vamos a estar hablando de un rinconcito escondido de Colombia que quizás en Bogotá muy poco conocen, pero que muy poco conocen por medio de las letras, y fíjate, yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado. Bueno, regresémonos un poco hacia, ahorita decías, de estas 4 obras, quizás la que más te ha apasionado es Memorias de Ariguaní. ¿Por qué? La que más me ha apasionado, yo creo que mi primer libro, todos los libros, bueno, tú sabes que uno tiene, lo que tú haces, te enamoras de lo que haces, ¿cierto? Y yo me apasioné y vivo emocionado con Memorias de Ariguaní, porque los personajes que allí participan, que allí están, que son ejemplos de vida, son personas que indudablemente se sienten orgullosos, así como yo me siento orgulloso de ser dificilero. Entonces, el escuchar esas expresiones, el escuchar ese sentimiento de arraigo y de amor por lo propio,
hace que uno como que le toque las fibras a uno, como que le toque esa parte sensible. Y en cierto sentido hay personas que indudablemente también me narraron confidencias, que sintieron frustraciones porque de pronto no han sentido ese respaldo de su pueblo. A mí me ha pasado por momentos, pero me lleno de valor y me lleno de alegría, y de pronto, bueno, las cositas negativas, de pronto uno como que lo tocan, pero en cierto sentido como que llenan de estímulo a seguir luchando por esto, a seguir perseverando en esto. Bueno, ¿cómo es ese momento en cuando te toca salir a diferentes ciudades a exponer estas obras? ¿Cómo te sientes? Lleno de ansiedad. Cuando estábamos en Santa Marta, cuando estuvimos en Barranquilla, cuando estuvimos en la Fiesta del Pensamiento en Sincelejo, en San Jacinto, en Valledupar, lleno de muchas ansias de mostrar que lo mejor del difícil, no tanto lo que está plasmado en el libro, sino es como eso que acabo de decirte, Adriana, es como una sensación que tengo de cambiar esa estigmatización de la que Ariguaní, el difícil, fue vilmente objeto. Es decir, fuimos un vil objeto de esa descomunal violencia que ha venido afectando el país desde hace mucho tiempo, y que nosotros en el difícil, bueno, fuimos afectados también, pero en cierto sentido Ariguaní sigue siendo estigmatizado. Entonces, para mí, las ansias son porque yo quiero en cierto sentido contribuir a que el difícil no siga siendo más estigmatizado, sino por el contrario, que el difícil se ha visto así como lo es Valledupar, así como lo es Riohacha, como lo es Barranquilla con su carnaval. Yo quiero y sueño con que cuando se diga el difícil es la cuna del son, el difícil es un pueblo rico en arte, rico en cultura, rico en literatura, ahí hay buenos escritores, porque no solo Robert, aquí hay personas que han escrito, el profesor Oscar Maldonado, el profesor César Torres, la doctora Aura Aguilar Caro, José Villalba Hernández, el doctor Álvaro Gámez Vázquez, que también escribió un libro del difícil hace mucho tiempo, José Manuel Díaz, y varias personas que han tratado de, por medio de las letras, escribir. El mismo Lahoud, que ya no es de San Jacinto, que ya es nuestro, y que ya nosotros hacemos como el difícil aún sigue haciendo bueno, algunas personas lo hacemos, ¿no? Como lo hicieron con Arturo Cabarca, que siendo de Granada el difícil lo peleaba como suyo. Entonces, incluso el mismo Lahoud, que habemos personas que peleamos y decimos, no, ya usted no es de San Jacinto, y usted es de nosotros. Entonces, porque en cierto sentido él lo que está haciendo también es eso, haciendo una apuesta, porque por medio de la literatura, por medio del arte, por medio del folclore, por medio de las letras, vamos a transformar esa gran imagen, esa imagen negativa que el difícil ha tenido, y lo que vamos a hacer en esta gran revolución de arte, de cultura, es justamente eso, esa gran transformación que Ariguaní demanda. Bueno, Robert, cada persona en el trabajo que realiza siempre tiene una misión y una visión. ¿Cuál sería la tuya a través de estas obras que realizas? La misión que tengo es seguir narrando historias. Y bueno, hace rato me preguntaste que en qué estaba trabajando. Hay una obra que yo creo que la estoy puliendo, que la estoy, como dicen los compositores y como dicen los poetas, me estoy llenando de musa. Porque eso que estoy armando, que estoy ideando, va a ser mi primera novela. Y yo, en el ideario imaginario que tengo, yo sé que esa novela va a dar mucho de qué hablar. Pero antes de que eso ocurra, yo estoy escribiendo Adrianita, dos textos. Uno se llama Anécdotas, dichos y embustes del difícil. En ese texto estoy trabajando. Es algo que yo sé que va a gustar mucho, porque incluso ahí hay unas embustes bien simpáticas de Álvaro Álvarez, el camarógrafo de Teleariguaní. Hay unas embustes bien simpáticas de Juan de Dios Álvarez, el abuelo de Alvarito. Y hay unas anécdotas muy simpáticas, muy curiosas,
Y en la jergología, y me perdonan el término, pero es así como lo puedo decir, en la jerga castiza, en la jerga criolla, el Difícil es un pueblo muy particular en comparación con otros pueblos de Colombia, porque tenemos algo que nos caracteriza y que nos identifica, y son los dichos. Siempre nos caracterizamos por ser personas siempre como alegres, como que siempre con tantos dichos, y pues eso nos hace únicos. Sí, nos hace únicos y nos da esa identidad. Entonces le quiero apostar a eso, a que tenemos que seguir reconstruyendo, porque estamos en un proceso de reconstrucción de identidad del Difícil. El Difícil es un pueblo que tenía, fíjate, el Difícil era un pueblo que hace 20 años tenía identidad propia. Tenía identidad propia. Se fue disipando a raíz del proceso y del conflicto armado. Entonces, estamos en un proceso de reconstrucción de la identidad de nosotros los dificileros. Y estoy trabajando en otro proyecto, de hecho ya hay algunas pistas ya listas, en algo que se llama Canta, Canta Ariguaní. Es un audiolibro similar a Levántate María, pero es algo que le apuesta a eso que te estoy comentando, a la reconstrucción de la identidad, a que nosotros los dificileros tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que sentirnos abanderados y llamados a reclamar y a defender la identidad de este pueblo. El Difícil es un pueblo que, a pesar de que está en un proceso de restauración, de recuperación de su identidad, nosotros aún, muchas personas no se creen lo que el Difícil es y lo que el Difícil representa. Desde fuera nos ven como una cantera rica en cultura, pero nosotros somos como aquel gran cantor de aquí de la región que no llegó a imaginarse lo que él tenía, lo que él poseía, el talento que llevaba consigo. Bien, Robert, te deseamos muchos éxitos en este nuevo proyecto, pero ya para finalizar, un consejo para los nuevos escritores. Que nos apasionemos por lo que hacemos, que sigamos escribiendo, que sigamos narrando los hechos, las historias, los sucesos más importantes y trascendentales del Difícil. Que mostremos no solo esa cara negativa del Difícil por medio de noticias amarillistas o sensacionalistas, sino por el contrario, que mostremos noticias más amables, más positivas. Yo creo que el Difícil está obligado, la gente del Difícil, vuelvo y repito, estamos obligados a que debemos seguirle apostando a ese proceso restaurativo de la memoria, de la historia, de los hechos, de la cultura, del arte, del folclore. Tenemos que empoderarnos, porque esa es la frase o la palabra clave en este siglo XXI. La gente empoderada, la gente que se dispone a mostrar las cosas buenas. Y fíjate, hay un término que también se ha vuelto muy común en la era actual, que es la resiliencia. La resiliencia es una palabra que la utilizan para todas aquellas personas o grupos de personas que logran sobreponerse a cualquier adversidad, a cualquier obstáculo, a cualquier dificultad. Entonces, la resiliencia y la palabra empoderamiento son las dos palabras claves que valen en la época actual para el Difícil. Bueno, de antemano agradecerte nuevamente por aceptar la invitación a este flash informativo. Para nosotros fue un gusto tenerte aquí. Esperamos que prontamente puedas estar aquí con nosotros después que vengas de exponer esta obra en Barranquilla. Muchas gracias, y como decía el eminente médico Armando José Name Saumet, el gusto y el privilegio es mío y no tolero discusiones. Yo me siento muy honrado y satisfecho por esta nueva oportunidad que he tenido en Teleriguaní. Me llena de mucha satisfacción que hace unos años era yo quien entrevistaba y que hoy, después de unos años, es a mí a quien me entrevistan. Entonces, eso me llena de mucha dicha y de mucha satisfacción. Yo quiero agradecerle, antes de finalizar, a Ángel David Cajal Gámez, que indudablemente también ha sido un gran apoyo, un gran pilar,
para mostrar todas estas iniciativas. Adrianita, agradecerte a ti muy especialmente, a Fanny, a Alvarito, que de verdad siempre han estado prestos y muy dispuestos a estas iniciativas que hemos venido liderando en los últimos años. Mil y mil gracias de verdad. Bueno, aquí siempre contarás con el apoyo del canal, como lo es el canal de todos. Agradecemos también a ustedes televidentes por su tiempo, por estar siempre sintonizados con este programa Flash Informativo, por aquí, por el 9, el canal de todos. Nos veremos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.